tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este primer foro con los candidatos a la vicepresidencia del Estado. Este foro es organizado por la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad. Esta plataforma está integrada por 75 organizaciones e instituciones de la sociedad civil boliviana. Agradecemos la presencia de quienes están aquí. Por supuesto, agradecemos la presencia de los 5 candidatos a la vicepresidencia. Agradecemos al público que nos sigue también a través de la transmisión en directo de Canal 11 Televisión Universitaria para todo el país, de la cadena de radioemisora Cerbol, a la Agencia Nacional Fides y de la Radio Marítima. Este foro tiene el título de Crisis Económica, Diálogo Urgente. Marcamos lo siguiente, porque este foro pretende resaltar sobre todo que está dirigido a toda la sociedad civil, no específicamente tiene un sello sectorial. Es un foro que está organizado por la sociedad civil representada a través de 75 instituciones del país. Ha sido previamente preparado durante prácticamente un año de consultas a miembros de la sociedad civil en términos de estructurar 3 temas centrales de la economía boliviana. Las propias preguntas han sido diseñadas por la sociedad civil boliviana y los candidatos, los 10 en principio porque fueron invitados, los 10 candidatos a la vicepresidencia, como ustedes sabrán, en este momento hay 9 candidaturas, resultado de una de ellas que ha renunciado a participar en la elección. Informar que han sido invitadas a ratificar 9 fuerzas políticas que están inscritas en la boleta. Saludamos al Tribunal Supremo Electoral, que ha estado presente en el sorteo previo y conoce toda la reglamentación de este debate, así como las ausencias que están en este momento verificadas a través del Tribunal Supremo Electoral. Sin otro motivo, quiero llamar al anfitrión, uno de los anfitriones de esta organización del foro, Juan Carlos Núñez, director de Jubileo, que forma parte de estas plataformas de 75 instituciones. Gracias, Juan Carlos. La plataforma de transparencia y por la honestidad, un proceso que ya llevamos adelante, madurando en este esfuerzo entre muchas instituciones del país y que hemos querido contribuir. Creo que esta es una manera importante de hacer un aporte al voto informado en la ciudadanía y de tener visibilizados a actores tan fundamentales como hoy día tenemos a los candidatos a la vicepresidencia. Quiero agradecer la presencia, darles la cordial bienvenida a las autoridades del Estado, a nivel nacional, a nivel regional, porque creo que el acompañamiento de ellos es también fundamental y quiero resaltar la presencia de la representante del Tribunal Electoral. Muchas gracias por estar con nosotros, es una manera de hacer fe que este proceso ha sido debidamente organizado, no hemos excluido a nadie, las invitaciones se han cursado desde el mes pasado, haciendo las gestiones con todos y cada uno de los candidatos y prácticamente hoy el resultado y la respuesta es esta. Hemos tenido una reunión interna de mucho consenso, respetando la institucionalidad. Pues si están acá los candidatos a vicepresidentes, con el debido respeto que ellos tienen, es que hemos optado por tenerlos a los 5 representantes que están hoy día compartiendo con nosotros. Quiero también agradecer la presencia de representantes de la academia, de las universidades. Muchas gracias por su presencia. También a todo el cuerpo diplomático que está presente en Santa Cruz, han sido invitados y muchas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana acompañándonos. También a todo lo que significan las organizaciones sociales, las entidades cívicas, empresariales, los colegios de profesionales,
que han tenido una respuesta muy positiva a este encuentro, y eso quiero resaltarlo. Creo que esa es la tensión que hay. Hoy día estamos viviendo una fiebre de debates, pero qué constructivo para fortalecer la democracia. Creo que este es un elemento sumamente importante y que en eso también queremos aportar todas estas instituciones que somos parte de esta iniciativa. Quiero hacer un agradecimiento especial a los aliados de la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad. Todas las instituciones, organismos no gubernamentales, inclusive organizaciones que se han sumado a esta preocupación, que empezamos hoy día con un evento sobre el tema económico, pero tenemos después temas de ambiental, social, político, institucional en el transcurso de este mes en otras regiones del país. Esa es la intención, de poder estar presentes con todas estas problemáticas centrales. Creo que la situación amerita, con esta crisis que es multidimensional, y para muchos de nosotros que todavía creo que no hemos logrado llegar al fondo de la crisis, estamos en un momento de alta preocupación sobre lo que pasa. Qué bueno escucharlos a los actores candidatos a la vicepresidencia. Muy importante el aporte que ellos puedan dar, porque van a ser el personaje articulador, el personaje de la capacidad de la negociación. Pareciera ser que hoy en el nuevo escenario vamos a tener un legislativo que lo que va a requerir es eso, capacidad de diálogo, de acuerdos políticos, que es lo que creo que todos estamos esperando para buscar una estabilidad económica en el país. Agradecimientos especiales a la Embajada Alemana, a IFA Civic, a la Fundación Hans Eidel, que son quienes nos han estado apoyando para esta iniciativa. Muy especial a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por el nivel de difusión que vamos a tener con este foro, a todas las radioemisoras, Fides, ANF, Herbol, Marítima, y las redes sociales de todas nuestras instituciones que están conectadas. La idea es que este foro pueda llegar a la mayor cantidad de población en el país. Ese es el esfuerzo que se ha hecho en esta cobertura muy importante. Simplemente reiterarles ese agradecimiento, y a nuestra mesa de analistas, que está muy bien representada ya, con gente con mucha experiencia, alta calidad profesional, que van a compartir la profundización de este debate hoy en la mañana. Así que, sin nada más, yo reiterando el agradecimiento a Tufi Are por haber aceptado el poder estar de moderador en la mañana, pues le dejo el mando para que siga adelante con la moderación. Adelante, muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a Juan Carlos Núñez, director de Jubileo, que forma parte de esta plataforma de 75 instituciones y organizaciones sociales de Bolivia. A continuación voy a presentar el reglamento de este debate, que ha sido acordado previamente, absolutamente consensuado, saludando a los candidatos en orden de intervención, reitero, previamente sorteado con la validación del Tribunal Supremo Electoral. Quiero saludar en principio a Milán Berna, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo. Saludamos a Jorge Richter, candidato a la vicepresidencia por Morena. Saludamos a Víctor Hugo Núñez del Prado, candidato de la Alianza Libertad y Progreso. Saludamos a Juan Carlos Medrano, candidato de Súmate. Y saludamos al candidato de Alianza Unidad a la vicepresidencia, José Luis Lupo. También vamos a saludar a nuestros integrantes del panel de analistas. Enseguida explico su rol. Está con nosotros Claudia Pacheco, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Misael Poma Pereira, miembro de la Comisión Económica de la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad. Y Raúl Velázquez, analista de la Fundación Jubileo. ¿Qué hemos acordado para esta mañana? Les explico un poco el formato. Tenemos 3 ejes de discusión en el ámbito estrictamente económico. Cada candidato va a responder a una pregunta, reitero, elaborada por la sociedad civil boliviana durante 3 minutos de tiempo. Son 3 bloques. El segundo tendrá la misma dinámica de una respuesta en 3 minutos a la segunda pregunta, y la tercera igualmente una respuesta de 3 minutos en función al tercer eje temático.
El sorteo ha permitido consensuar que la intervención comienza, en principio, la primera pregunta desde el candidato del MAS y termina en el candidato de Unidad. Luego volvemos a hacer una ronda desde el candidato Lupo hasta el candidato Berna. Y luego, para cerrar, en la tercera pregunta, arrancamos con el centro y distribuimos la intervención para que tengan igualdad de oportunidades en cuanto al comienzo. Eso se ha consensuado hace unos minutos durante el sorteo. Básicamente, la intervención de los panelistas consistirá en 5 minutos después de haber escuchado las 3 rondas de preguntas. Cada uno tomará la palabra durante 5 minutos haciendo algún análisis, alguna propuesta, algún planteamiento, alguna pregunta también a los candidatos y cerraremos esa fase con respuestas de 3 minutos, con lo que daremos final al debate, el primer foro de candidatos vicepresidenciales. Con esa explicación que ha sido, reitero, acordada, consensuada y ratificada por el Tribunal Supremo Electoral, además hacemos notar, reiteramos una vez más, la ausencia de 3 candidatos que no están, 4 candidatos en realidad que no están presentes. No estará presente el candidato a la vicepresidencia de la Alianza Libre, no está presente el candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano, no está presente la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Popular y bueno, ya se sabe y estamos informados que todavía no hay un candidato a la vicepresidencia de Unidad Cívica Solidaridad porque ha sido inhabilitado. Por lo tanto, se ha cumplido con la norma electoral, las recomendaciones del Tribunal Supremo Electoral, esas son las ausencias en este foro. Con eso vamos a comenzar, les voy a rogar por favor ser estrictos en el cumplimiento del tiempo, son 3 minutos que están aquí frente a ustedes, contabilizados, para arrancar con el foro. El primer tema es déficit fiscal y endeudamiento. Voy a comenzar con el candidato del Movimiento al Socialismo, Milán Berna. Apenas termine de plantearle la pregunta, corre el tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas inmediatas propone para reducir el déficit fiscal, priorizando ajustes en ingresos y gastos públicos? ¿Qué políticas considera necesario modificar o eliminar y qué mecanismos de protección social aplicaría para reducir el impacto en la población? Comenzamos, por favor. Gracias, Tufi. Saludar a toda la población boliviana, saludar a ustedes, saludar a personajes de la Academia Entendidos de Economía. Yo vengo de la Nación Aymara, soy candidato a vicepresidente por el Instrumento Político para la Asamblea de los Pueblos. Y de cara al pueblo, hoy queremos hablar sobre la economía. Obviamente rescatando de grandes personas que en la academia, en la universidad, ustedes han analizado y nosotros también desde la vivencia real. En el marco, lo que pregunta compañero Trufi, saludar también a todos los panelistas presentes acá, candidatos de diferentes organizaciones políticas. Yo quiero empezar con un tema muy puntual, ¿no? Bueno, la economía es consecuencia de la política. ¿Qué tipo de política tenemos en el país? Y somos críticos y autocríticos de manera constructiva, porque no podemos diseñar desde la política, se discute y se decide. En ese marco, hoy nosotros como instrumento político para la Asamblea de los Pueblos hemos priorizado un tema, hemos analizado un tema muy fundamental que pueda aportar la optimización del Estado. No podemos tener instituciones que hagan un tema y al final no hagan nada. ¿No es verdad? Y por este tema de la optimización del Estado, incluso algunas unidades como unidad de transparencia que tiene cada entidad pública, debería transferir a otra entidad. No podemos tener una autoridad MAE, una autoridad ejecutiva, designando unidad de transparencia a su amigo, a su compañero. O sea, ¿cómo podría fiscalizar o transparentar la administración en temas de administración pública? Con la optimización del Estado, nosotros queremos un Estado eficiente, rompiendo la burocracia, rompiendo el tema de la corrupción y la inseguridad. En ese marco, queremos rehacer una reingeniería en la administración del Estado. Por un lado, estamos pensando, o sea, está más o menos un ahorro de 240 millones anuales en el marco de la optimización. Por otro lado, también hemos tomado una medida de poder modificar algunas normativas de manera urgente. Nos hemos trazado sobre 7 leyes normativas urgentes como una agenda legislativa que debe ser discutido dentro de la Asamblea Legislativa. Y cada candidato del territorial, uninominal o senador debería primero, hoy,
una discusión, propuesta que queremos hacer conocer. Una vez ser elegido, deberíamos pensar primero Bolivia. Y eso es nuestra posición en el programa de gobierno que hemos propuesto. Primero Bolivia, Plan Plata y Vida, Bolivia exportador y abrir Bolivia al mundo. Gracias, candidato Berna. Vamos a continuación a darle la palabra y para encontrar la respuesta a la siguiente pregunta al candidato Jorge Richter. ¿Qué medidas inmediatas propone para reducir el déficit fiscal, priorizando ajustes e ingresos y gastos públicos? ¿Qué políticas considera necesario modificar o eliminar y qué mecanismos de protección social aplicaría para reducir el impacto en la población? Comenzamos, candidato Richter. Gracias, Tufi. Buen día a todas y a todos. Un saludo con afecto también al país, a las bolivianas, a los bolivianos por la transmisión que tenemos. Es importante que podamos lograr el diagnóstico claro, concreto, puntual de cuál es la naturaleza del déficit fiscal. El déficit fiscal en Bolivia, yo he podido escuchar a distintos candidatos, a distintas personalidades que se manifiestan, está en el sobredimensionamiento del Estado y fundamentalmente en el gasto corriente producto del pago de salarios. Pero en los hechos reales, el déficit fiscal en nuestro país está generado por dos elementos, más allá del gasto corriente y el reordenamiento que sí hay que hacer en la institución o en la estructura estatal. Número uno, tenemos allí una subvención a los hidrocarburos, producto de la importación que realizamos mensualmente de diésel y de combustibles, que en la transacción financiera entre yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y el Banco Central le generan al país un gasto que tiene que cubrir, que está en el orden de 17.000 millones de bolivianos, esto es el 50% del déficit fiscal. Número dos, tenemos nosotros el déficit fiscal generado fundamentalmente por gasto de capital. Esto significa inversión pública, y la inversión pública está en el orden de los 20.000 millones de bolivianos. Son estas dos áreas las cuales tenemos que atacar, reordenar para estabilizar la economía. La primera acción, vamos a retirar a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos de la compra y de la importación del combustible como una medida esencial. Solamente por diésel el Estado está gastando, con números del año 24, 2.150 millones de dólares y 1.150 millones de dólares en gasolinas. Se importará o quedará en manos del Estado solamente el 50% de las gasolinas económicas, y vamos a tener allí un ahorro de 2.700 millones de dólares, con lo cual vamos a mejorar las reservas internacionales, crear un fondo de estabilización económica, y con ello vamos a reducir de forma fundamental el déficit fiscal. Al margen de ello, se tienen que reestructurar las empresas del Estado. Las empresas del Estado van a tener una administración diferente y diferenciada por objetivos y por rentabilidad de manera fundamental, previa auditoría completa y extensa de la situación de cada una de ellas. Y por supuesto el gobierno de Morena tendrá siempre una mirada social y una política de apoyo y de fortalecimiento a las economías frágiles. Tiempo, candidato. Vamos ahora a plantearle la misma pregunta a Víctor Hugo Núñez de la Alianza Libertad y Progreso. ¿Qué medidas inmediatas propone para reducir el déficit fiscal, priorizando ajustes e ingresos y gastos públicos? ¿Qué políticas considera necesario modificar o eliminar? ¿Y qué mecanismos de protección social aplicaría para reducir el impacto en la población? Corre el tiempo, candidato. Gracias, vamos a ir directo al grano para no perder tiempo. Empecemos con el tema de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se tienen que liberar en su totalidad, porque ahorita no importa que querramos importar, nos han condicionado a una empresa que nos está meleando el 50%. Querés cruzar un peaje, te extorsionan, querés almacenar el combustible, te extorsionan, no se puede. Una liberación absoluta. Para eso vamos a lograr el objetivo de que los mineros en 72 horas, con fe del Estado, empiecen a producir en las minas. Estamos en récords internacionales en los precios de las minerías, en los precios de los minerales, y nadie puede trabajar porque este gobierno no deja que entre combustible al país. Yo le voy a hacer dos preguntas sencillas. ¿Cuánto vale la tonelada de carbonato de litio? Ya, $8.000. ¿Cuánto vale la tonelada de cacao? $9.500. ¿Cuánto vale la tonelada de café? 60.000 bolivianos.
Entonces, yo creo que estamos ahogándonos en una taza de agua porque tenemos la solución y está en el campo, está en el Beni, está en Pando, está en Santa Cruz. Para hacerlo, el levantamiento económico inmediato de la familia boliviana, porque ahorita estamos hablando de comida, de arroz, de ropa, de remedio. Vamos a habilitar, vamos a copiar algo que sí funciona, algo que sí funciona. No vamos a aplicar un socialismo que no funciona en ningún lado y vamos a decir, ay, aquí ahora va a funcionar. Vamos a aplicar las movidas políticas que tiene Brasil en respecto a su CPF, que es el cadastro de persona fiscal. El 68% de la economía brasilera se mueve a través del CPF. ¿Qué quiere decir? El crédito privado entre personas. Entonces, hoy en día, seguramente la ama de casa, si alguien le fiara una churrasquera 4 mesas, 8 sillas, pone un restaurante y llega de su trabajo y en la noche atiende y gana plata, pero nadie le fía, porque el Estado no es garante de nadie. Entonces, tenemos unos NOCRE, que son las notas de crédito a futuro. ¿Qué significa? Yo como Estado sé lo que me va a entrar de plata los próximos 5 años. Yo sé. Entonces, lo pongo como un fondo de garantía, no me lo estoy gastando, no me estoy soplando la plata como el gobierno socialista, y garantizo a usted, ciudadano, para que intervenga con otro ciudadano sin estar meleando en la intermediación como está ocurriendo ahora, para que podamos, si usted tiene un trabajo, usted es un comerciante, usted es un informal que llaman hoy, yo digo que son personas libres, y usted demuestra que está moviendo plata, entonces las empresas como los supermercados, las proveedoras, las mayoristas, los textiles, las farmacias, le pueden dar 4 veces su sueldo y usted lo puede pagar en 18 meses sin intereses. ¿Por qué? Porque existe la fe del Estado. Yo como Estado confío que usted va a pagar. Entonces, eso es para lo inmediato. En el tema para cortar los gastos del Estado, vamos a licitar de manera inmediata la administración de todas las empresas defalcadoras públicas del Estado para que los privados las administren. Siguen siendo del Estado, pero las manejan los privados. La 1008 se deroga. ¿Por qué? Porque en el Chapare hay todo, pero para los industriales no hay nada. Gracias, vamos a continuar con... Vamos a continuar con el siguiente candidato, Juan Carlos Medrano, de Súmate. Candidato, la pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas inmediatas propone para reducir el déficit fiscal, priorizando ajustes e ingresos y gastos públicos? ¿Qué políticas considera necesario modificar o eliminar? ¿Y qué mecanismos de protección social aplicaría para reducir el impacto en la población? Comience, por favor. Primeramente, un saludo para todos los presentes. Sí, vamos a descontar el tiempo mientras se hace el ajuste. Ahora sí, comenzamos. Chulupe, que se comieron los cables. Sí. Bueno, recordamos que está desarrollándose la transmisión en Canal 11 Televisión Universitaria, la red Herbol, ANF y la Radio Marítima. Este es el primer foro de candidatos a la vicepresidencia. Ahora sí, candidato. ¿Se escucha? Que se acabe el socialismo, ya, ¿no? Ahora sí, gracias. Bueno, corre el tiempo a partir de este momento. Bueno, primeramente quiero agradecer aquí a los candidatos por el socialismo, porque han reconocido algo que todos sabemos, que el gobierno no tuvo la capacidad de hacer gestión y que se robaron los recursos. El déficit fiscal es un tema que va mucho más allá de un movimiento en transparencia. Esto es fácil. ¿Cuánto estamos vendiendo? ¿Cuánta plata nos entra? Y cuánto estamos comprando y cuánta plata nos sale. La diferencia, si no tenemos dólares, déficit. Tenemos más, completamente distinto. Nosotros tenemos que hacer 4 cosas que son importantes. Lo primero es entender de que el Estado no te aporta absolutamente nada. Tenemos mucho Estado. El que te aporta es el privado. Y el que no quiere entender eso, está mal, pues. No podemos tener una propuesta en este momento que diga tenemos que reajustar las empresas estatales. Menos empresas estatales. Hay que darle la oportunidad a los empresarios privados, la gente que ya sabe hacer su negocio, para que continúe ejerciéndolo. Entonces, mientras menos Estado tengamos, va a ser mejor. Nosotros hemos puesto en el programa de gobierno de Manfred 4 puntos o 4 acciones que son importantes. La primera es que tenemos que entender de que la inversión pública deficiente o la aprobación de gasto, en pocas palabras, o de déficit, se va a restringir. No vamos a aprobar más elefantes blancos de construcciones de piscinas olímpicas de 48 millones bolivianos en lugares que no tienen ni siquiera un hospital digno.
Entonces vamos a cortar la inversión pública ineficiente, lo vamos a cortar, hay que achicarlo al Estado, hay que reducir el Estado. Vamos a asegurarnos de que las empresas públicas deficitarias no sean subvencionadas. El año pasado una empresa perdió 200 millones de bolivianos. ¿Para qué? Tenemos 67 empresas públicas. El gobierno no puede jugar a ser empresario. Es zapatero a tus zapatos, el gobierno no lo entiende. Hay que fomentar al empresariado boliviano, sea de donde sea, y darle las facilidades, el Estado tiene que ser facilitador para que crezca, para que aumente el negocio. Vamos a eliminar los cupos de exportaciones, vamos a modificar las leyes para que puedan exportar lo que les dé la gana, porque cuando sacamos productos de Bolivia nos ingresan divisas. Cuando un empresario vende más, genera más fuentes de empleo, crece el negocio. Lo que vamos a hacer es achicarlo al Estado, vamos a auditar las 67 empresas estatales, vamos a meter presos a los corruptos que se robaron la plata de la gente y de a poco el Estado se va a reducir. Vamos a traer plata, obviamente, vamos a diversificar las exportaciones, no solamente productos tradicionales, también los no tradicionales. El problema que tenemos en Bolivia es que el Estado ahogó al sector empresarial, nunca le dieron la oportunidad, le pusieron cupos, los hicieron quebrar, le crearon empresas estatales para hacerle competencia desleal. Vamos a cambiar eso, menos Estado y más apoyo al empresariado boliviano. Gracias, candidato. Vamos a darle ahora el turno de la intervención al candidato José Luis Lupo. La pregunta es la siguiente: ¿qué medidas inmediatas propone para reducir el déficit fiscal, priorizando ajustes en ingresos y gastos públicos? ¿Qué políticas considera necesario modificar o eliminar? ¿Y qué mecanismos de protección social aplicaría para reducir el impacto en la población? Comenzamos, candidato. Gracias, Tufi. Muy buenos días a todos. ¿Está funcionando esto? Creo que está poco, ¿no? Vamos a realizar... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, sí. Okay. Ahora sí. Un segundito, por favor, candidato, para que corra el tiempo. Ponemos. Ese ya comenzamos. Bueno, es el turno del candidato José Luis Lupo. Estamos esperando que corran los 3 minutos para que tenga la misma oportunidad en tiempo. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, adelante. Muy buenos días a todos de nuevo. Gracias por la invitación. Un saludo para todos. A ver, estamos en un momento decisivo, no es cualquier momento. Esta elección es la más importante de nuestra vida democrática y la crisis no es que está amenazando con entrar a Bolivia o en las puertas. Se ha entrado a la cocina, a la cochera y hasta a la casa de los perros. Estamos en una situación tremendamente difícil. Con Samuel no venimos a improvisar. El siguiente gobierno no es de transición, es de transformación y tiene desafíos inmensos por delante. La foto del país hoy día es dramática. La inflación del mes pasado fue 5%, más alta de toda la región, más alta que Venezuela inclusive. Estamos al borde del default, no podemos pagar nuestras obligaciones. Somos subcampeones de la corrupción de América, del mundo, solo un país africano tiene más que nosotros, y campeones de América Latina. Estamos en la lista gris del Gafi, es decir, que hay sospecha de lavado en Bolivia y no nos va a atender ningún organismo internacional. El riesgo país es el más alto y estamos al borde de no tener seguridad alimentaria. Si quieren saber más, pregúntenle al chofer que anoche estuvo toda la noche haciendo cola por diésel, al ama de casa que fue el sábado al mercado y no pudo comprar lo que compraba normalmente con ese presupuesto, los precios suben todo el rato, al comerciante que no tiene dólares o al adulto mayor que no puede comprar sus remedios. Esa es la crisis y el origen de todo esto es el déficit fiscal. 20 años de fiesta, 20 años de farra, 20 años de irresponsabilidad de gobiernos masistas que nos trajeron a esta situación y que hoy no están haciéndose cargo de esto. Se han gastado 120.000 millones de dólares, se han vuelto a endeudar, se han gastado todas las reservas y están vendiendo incluso el oro. ¿Cuáles son las medidas concretas que nosotros planteamos para reducir este déficit fiscal de 12% aproximadamente? 4 puntos en subsidio a los carburantes, quitar el subsidio del diésel, gradualmente a la gasolina, 1.5% de fiesta y farra, que lo hemos puesto ya en un decreto aún antes de llegar al gobierno, publicidad, gastos en comida, viáticos, compra de teléfonos celulares,
celulares, gastos superfluos porque la crisis no llegó al gobierno y siguen gastando como antes, quitarlo de inmediato 1.5%. 1.5% del déficit en todo lo que son empresas públicas deficitarias, empresas públicas que compiten deslealmente con el sector privado y que lo único que hacen es desplazarlos porque no les importa perder nuestro dinero. Esos son los principales criterios que tenemos para reducir el déficit de forma inmediata. No hay tiempo para esperar, no hay gradualismo posible y se tiene que actuar inmediatamente. Con esto obviamente que vamos a terminar con la fiesta y la farra y el despilfarro y vamos a enfrentar las acciones para traer nuevamente divisas, para traer nuevamente inversiones y seguramente en la próxima pregunta lo vamos a tratar. Gracias, candidato. Vamos ahora a ingresar al segundo tema. La pregunta del segundo tema, es el siguiente: tipo de cambio y balanza de pagos. Vamos a variar el orden de la intervención. Esta vez comenzaremos con el centro, iremos luego a los candidatos que están ubicados en el extremo para terminar otra vez con los que están en el centro. Víctor Hugo Núñez del Prado, la pregunta sobre el tipo de cambio y la balanza de pagos es la siguiente: ¿cuál es su propuesta frente a la caída de las reservas internacionales, dólares y divisas, y la gestión del tipo de cambio? ¿Qué medidas concretas propone a corto y mediano plazo? Vamos a esperar que arranque el tiempo, por favor. De 3 minutos tiene para responder a esta pregunta. Adelante. Gracias. El dólar tiene que eliminarse el bolsín de manera inmediata. Tiene que haber una libertad de cambio. O sea, nos estamos mintiendo, inventando unos tipos de cambio que no existen. Sinceremos, no. Debemos de mentirnos a nosotros mismos. Tenemos que recuperar nuestras reservas de oro. ¿Y cómo? Como lo dije al principio, tenemos que hacer una ley expresa o un decreto inmediato con la fe del Estado para que se inicie de manera inmediata la explotación de oro en todos los yacimientos de Bolivia y darles un plazo para que los explotadores hagan prospección y explotación de manera inmediata. Hoy, muchos de los yacimientos de oro que tienen reservas probadas están en manos de personas que no tienen dinero para invertir. Entonces, no estoy hablando de quitarle sus concesiones, pero estoy hablando de permitir empresas privadas, bolivianas en primer lugar, y después internacionales. Primero los bolivianos y después internacionales. Y este esquema, ¿en qué se diferencia del actual? Si hoy uno de ustedes quisiera entrar a la minería y lo quieren hacer rápido, son 2.5 años. Vamos a cambiarlo a 72 horas. ¿Por qué? Porque hoy el gramo de oro está en 1.500 bolivianos. Entonces, hoy deberíamos estar sacando oro. Entonces, hemos hablado con muchos mineros y les hemos dicho, si a ustedes les dieran permiso, les liberaran la capacidad de meter diésel, de transportarlo, de almacenarlo, les liberáramos las aduanas para que puedan traer la maquinaria, ¿pagarían 30% de sus ingresos de oro al Estado en oro? Y la respuesta fue sí. Sí, porque todos queremos trabajar. O sea, cuando tenés un gramo de oro a 1.500 pesos, le podés dar 500 pesos de tu oro al Estado, porque vas a ganar otros 500 pesos por gramo. Entonces, eso es un desarrollador inmediato de fuentes de empleo, no solamente en el occidente, en Oruro, en La Paz, en Potosí, también en Santa Cruz, porque también en Santa Cruz tenemos muchísima minería. Así recuperamos nuestra reserva y liberamos el tipo de cambio. Pero viene de la mano con la liberación total del diésel y la anulación de la ley 1008. La ley 1008 no permite que los mineros exporten cal. O sea, si ustedes quieren comprar ahorita cal, no pueden. Si quieren comprar dolomita para fertilizar su suelo, para hacer agricultura, no pueden. Si quieren exportar, no pueden. Entonces, es absurdo. La ley 1008 es una ley tranca para que Bolivia sea un país de proveedor de materias primas. Tenemos que industrializar. Ni siquiera pueden fabricar un zapato, porque no pueden comprar clefa. Entonces, la ley 1008, que no se animan los socialistas a decirlo, es una falacia. Porque en el Chapare hay todo. El que no tiene nada es el industrial. El que está embromado es el formal. Entonces vamos a liberar a la industria para que reaccione, se levante y genere fuentes de empleo y genere divisas para nuestro país. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Milán Berna, candidato a la vicepresidencia por el MAS. Tema, tipo de cambio y balance de pagos. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su propuesta frente a la caída de las reservas internacionales, dólares y divisas, y la gestión del tipo de cambio? ¿Qué medidas concretas propone a corto y mediano plazo? Comenzamos con el tiempo. Milán. Obviamente hay que estabilizar
el tipo de cambio. Yo sé que es difícil llegar al tipo de cambio, al número, al 6.96, el cambio real que existe en el Banco Central de Bolivia, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es para adquirir más divisas. Hoy la economía es falta de divisas, alza de precios es falta de divisas. Hoy falta de combustibles, falta de divisas también. En ese marco nosotros hemos implementado en programa de gobierno un modelo económico agro, minero, hidrocarburífero, exportador. Queremos medidas a corto, mediano, largo plazo sobre estas tres bases fundamentales que hemos puesto, ¿no? Y para eso también hay que tomar medidas, acciones inmediatas que queremos enfrentar. El tema de créditos, mediante la Asamblea Legislativa, Bolivia es confiable todavía para los países que quieren adquirir, o sea, queremos adquirir el crédito, tiene la capacidad de endeudamiento. Y por otro lado, dos, incrementar las exportaciones de productos. Tenemos que generar mayor producción, exportar productos con valor agregado y generar divisas. Hoy Bolivia tiene que concentrarse en tema de productividad en sus 4 regiones, macroregiones que hemos identificado. Por otro lado, como tercera iniciativa, nosotros en el programa de gobierno hemos señalado el tema de iniciar la modificación de leyes inmediatas, leyes que son madres de la economía, por ejemplo, como ley de inversiones, ley de hidrocarburos, ley de tierras, ley de litio, ley de minería, código tributario y la ley de aduana. No puede haber leyes que estén escritas en piedra. Toda normativa tiene que ser modificada según la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas de la población boliviana. No podemos seguir mirando del palco o analizando cuando la ciudadanía, la población está pidiendo medidas. Y el único camino para concretar y llegar a este objetivo es el diálogo, el consenso de poder dialogar con todos los actores, sea público o privado, aquel pequeño, mediano, gran empresario industrial. Tenemos que sentarnos, por eso es primero Bolivia. Debemos pensar en Bolivia. Como cuarta medida, nosotros hemos hecho conocer a nuestro programa de gobierno el tema de crédito vida. Tenemos que tener créditos con facilidad de acceso a crédito al mediano, pequeño productor y con tiempos de gracia. Por otro lado, medidas inmediatas que hemos implementado nosotros ya durante estos días de candidatura, el tema del alivio tributario, nacionalización de autos chutos, que es una propuesta que hoy está consumiendo carburantes, el tema de diferimiento de créditos, optimización del Estado. Hoy queremos un Estado eficiente, rompiendo nuevamente, reitero, la burocracia, la corrupción y la inseguridad. Por otro lado, la reactivación de campos maduros de hidrocarburos. Hoy tenemos que tener una reingeniería, claro, en tema de hidrocarburíferos. Gracias, candidato. Vamos con la pregunta dirigida, en este caso, comienzo con José Luis Lupo, tipo de cambio y balanza de pagos. ¿Cuál es su propuesta frente a la caída de las reservas internacionales, dólares y divisas, y la gestión del tipo de cambio? ¿Qué medidas concretas propone a corto y mediano plazo? Comenzamos. Relacionado con la anterior pregunta, cuando se reduce el déficit fiscal, recién vamos a poder garantizar que los bonos sociales, que son fundamentales para el periodo de ajuste, se puedan pagar en forma sostenida. Hoy día no están garantizados, hoy día son con crédito del Banco Central. Y paso justamente a esa respuesta. Y es un diagnóstico lamentable también el del Banco Central. Habiendo tenido el MAS mayoría en el Congreso, ¿por qué nunca nombró un presidente del Banco Central institucionalizado por 10 años? ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaba interinatos para volver al Banco Central la caja chica del gobierno, para ponerlo también al servicio del malgasto y de la fiesta del despilfarro. Fíjense qué es lo que hicieron. En el 2014, que era el año que más dinero tuvo Bolivia, tenía 20.000 millones más o menos de dólares como activos, 78% eran reservas internacionales y solo 17% crédito al sector público. El año 2024, los activos del Banco Central subieron a 28.800 millones y solo 10% son reservas internacionales. 85% es deuda que tiene el gobierno con el Banco Central, 85%, créditos de liquidez y créditos a las empresas públicas. ¿Ustedes creen que esos créditos el gobierno algún día va a devolver al Banco Central? Son créditos que no los va a devolver el gobierno. El año 2026, las empresas públicas tienen que empezar a pagar amortizaciones y capital de esos créditos. Y si no lo hacen,
han vuelto al Banco Central en una institución, además de dependiente, que no garantiza la estabilidad monetaria ni cambiaria, lo han vuelto básicamente ilíquido e insolvente. Lo han puesto en un riesgo tremendo al Banco Central y por esas razones que hoy no tenemos reservas. No se puede sostener un tipo de cambio fijo si las exportaciones no son mayores a las importaciones. No se puede. Y lo sostuvieron de forma demagógica todo este tiempo y nos trajeron a esta situación. Hoy el tipo de cambio oficial es un tipo de cambio fantasma, como algunos candidatos que también son fantasmas en esta testera y no dan la cara. Es un tipo de cambio fantasma, no existe y no va a existir más. Y el tipo de cambio que se va a proponer es un tipo de cambio unificado que responda a un fondo de estabilización, a una política de estabilización adecuada, a un control adecuado de los precios vía caer la emisión monetaria y va a poder mantenerse y sostenerse adecuadamente hacia el futuro. Y es un tipo de cambio que va a ir con un instrumento de flexibilidad, de flotación para mantenerlo competitivamente hacia adelante. Esa es la propuesta que nosotros tenemos y obviamente esta viene de la mano con poder recuperar todos los sectores que traen divisas a Bolivia: minería, gas, hidrocarburos, turismo y obviamente el tema agropecuario. Con estos vamos a garantizar el ingreso de divisas permanentemente. Gracias, candidato. Vamos a continuación con el candidato de Súmate, Juan Carlos Medrano. El tema tipo de cambio y balanza de pagos. ¿Cuál es su propuesta frente a la caída de las reservas internacionales, dólares y divisas y la gestión del tipo de cambio? ¿Qué medidas propone en el corto y mediano plazo? Corre el tiempo, candidato. Bueno, ver, la falta de dólares es un tema de desconfianza de la gente en el Estado. Tenemos que entender eso. No tenemos dólares en este momento porque hemos disminuido las exportaciones de gas, sabemos que hemos bajado de 6.000 a 1.300 millones. Eso es comprensible, pero también hay una falta de confianza en el Estado. Fíjense qué pasó en Argentina. Argentina logró bajar el tipo de cambio sin inyectar mayor capital de dólares, sin inyectar mayor cantidad de divisas. Ahora, algo que nos llama la atención es de que el Banco Central de Bolivia jugaba un papel muy importante en la economía del país, en general las políticas públicas económicas. Desgraciadamente el Banco Central respondía a un color político y jamás alertó a los bolivianos de lo que estaba sucediendo. O sea, todos sabíamos que las cosas andaban mal, pero el Banco Central jamás lo hizo. Es más, el 2020, cuando sale el socialismo del gobierno, el gobierno transitorio tampoco lo hace. Tampoco te pone un presidente del Banco Central en 365 días, no lo hace. Entonces, esto se va a solucionar, obviamente, estabilizando el tema político, económico, social. En el plan de gobierno, nosotros vamos a traer 10.000 millones de dólares para inyectar al sistema financiero, formal e informal, para que con esto podamos tener liquidez y de alguna manera ayudemos a que bajen los precios de los productos de la canasta familiar. Pero la estabilidad real por el tema de las divisas y el tipo de cambio la vamos a tener cuando la gente recupere la confianza en el Estado administrador. Y para eso el Estado tiene que proporcionar seguridad jurídica, porque los que van a traer la plata no solamente va a ser el Estado, lo tienen que traer los empresarios privados. Tuvimos un foro la semana pasada con la CADEX, donde ellos manifestaban que quieren traer 24.000 millones o generar 24.000 millones en exportaciones. Entonces, es importante que se le dé el espacio a los exportadores, a los empresarios privados de Bolivia, para que ellos muevan la economía. El gobierno no tiene por qué jugar a ser el que maneja el monopolio de todo. O sea, genera una empresa, una aerolínea, ¿para qué? Para hacer competencia desleal a las otras. Te generan un monopolio, te hacen quebrar al otro empresario, te suben los precios y te brindan un mal servicio. Cuando eso pasa, nadie quiere venir a invertir en Bolivia, la gente no quiere traer inversión. Cuando la gente no quiere traer inversión, pasa esto, que no hay confianza en el Estado. Y mientras no recuperemos la confianza en el Estado, muy difícil que logremos que baje el tipo de cambio. Entonces, es muy importante darle seguridad jurídica. Como parte de las propuestas, nosotros vamos a hacer reformas parciales a la Constitución, vamos a darle seguridad al empresario privado que va a venir y va a saber que aquí en Bolivia va a poder tener las condiciones de seguridad para que no le quiten la empresa, el patrimonio, los activos y que tenga que esperar quizás 2, 3, 4 años, como nos pasó con el caso Kíborax, por ejemplo, para acudir a una corte internacional. Bolivia ha perdido la credibilidad y muchos dicen, nos vamos a prestar plata del Fondo Monetario. ¿Con qué te vas a prestar? No te van a dar, no hay credibilidad en el gobierno boliviano. Gracias, candidato. El siguiente candidato para concluir
este tema, tipo de cambio y de balance de pagos, es Jorge Richter. La pregunta: ¿cuál es su propuesta frente a la caída de las reservas internacionales, dólares y divisas, y la gestión del tipo de cambio? ¿Qué medidas concretas propone a corto y mediano plazo? Corre el tiempo, candidato Richter. Gracias, Tufi. Se acaba de mencionar de que la Argentina no ha inyectado divisas y que ha logrado bajar el tipo de cambio. Pero eso no es real. El 11 de abril de este año la Argentina recibe 20.000 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio, tener un tipo de cambio fuerte, y ahora en este momento no tienen dólares para sostener su tipo de cambio. Y el dólar se está subiendo por encima de los límites que le ha puesto ¿quién? El Fondo Monetario Internacional. Ahí está el problema, no es... la cuestión central del tipo de cambio es un hecho vinculado a la tenencia de divisas, son los dólares. Eso es lo que se requiere para poder estabilizar el tipo de cambio. Encima nosotros tenemos una economía bimonetaria con una demanda permanente de dólares para consumo, para importaciones, etcétera. Y sobre todo vinculada a la producción, si miramos la cuestión de los hidrocarburos. Y adicionalmente no tenemos una fuente de riqueza que nos permita generar dólares genuinos. Esto significa de manera constante, permanente y sostenida en el tiempo para poder garantizar ese flujo que requiere nuestra economía y defender el tipo de cambio. No hemos escuchado ¿cómo van a solucionar esto? Esa es la realidad. No hemos escuchado. Se puede hablar de muchas otras cosas, pero las buenas intenciones no alcanzan. Se requiere establecer un mecanismo que nos permita como Estado mantener un flujo constante de dólares, porque una nueva fuente de riqueza, como hemos tenido en el pasado, vinculada a la exportación del gas, esa en lo inmediato no está. El litio es una cuestión de negocio pequeño. También hay que tener en cuenta que no todo lo que uno pueda decir como buenas intenciones es realizable en el Estado. Hay que mirar la configuración social y política que tiene nuestra sociedad, nuestro Estado. Hay que observar cuáles son los espacios de poder y sus criterios de movilización. Si comprendemos esto, podemos aplicar políticas de Estado. El estadista, cuando observa un Estado, tiene que conocer y tener perfecto dominio de lo que significan las movilizaciones y las tomas de decisión de los diferentes grupos en nuestro Estado. Lo último, el tipo de cambio podrá ser, en nuestro criterio, regulado a través del bolsín. El bolsín nos va a permitir, una vez que hayamos retirado a yacimientos del negocio de la importación de combustibles, contar con un fondo de estabilización. No puede haber tipo de cambio estable o flotante si no tenemos reservas internacionales, y las reservas internacionales las vamos a conseguir no de los créditos, sino en el momento en el cual podamos dejar de invertir en importación de combustible. Gracias, candidato. Vamos a entrar al tercer y último tema, que es crisis energética, y comenzamos el orden al revés con el candidato José Luis Lupo, de Alianza Unidad. La pregunta es la siguiente, candidato: ¿qué políticas propone implementar para restablecer el suministro de combustibles a corto plazo y aumentar de manera sostenible y segura la producción nacional de los diferentes energéticos consumidos en el país? Comenzamos, candidato. Muchas gracias. A ver, la crisis fiscal tiene su origen en la crisis energética, no hay duda, en el mal manejo de la matriz energética en Bolivia. Han nacionalizado el gas, no hay gas. Subsidian el diésel, no hay diésel. Todo está absolutamente al revés. El gran riesgo que tiene Bolivia hoy día es una crisis de desabastecimiento energético. Hasta el 60% de la energía eléctrica está con termoelectricidad, con gas, que ya no hay gas, que se hizo gas. Entonces, hoy día tenemos que no solamente ver algunas medidas de mediano plazo, obviamente hay que cambiar la matriz energética. La matriz energética de Bolivia no es sostenible bajo las energías fósiles. Tenemos que ir y migrar hacia energías renovables, hídricas, eólicas, solar, etcétera, y eso es de mediano plazo. Y eso es obviamente con una ley de hidrocarburos y de energía que nos permita que sea atractivo tener un sistema de precios relativos,
para que venga inversión y para que se hagan inversiones importantes en esta matriz energética. Pero en el corto plazo eso no nos resuelve el problema. Estamos en el borde y peligrosamente en el borde de una crisis de desabastecimiento energético. Necesitamos primero que los pozos que están en producción sigan en producción, para lo cual hay que trabajar una enmienda a la ley de hidrocarburos necesaria para que los que están en este momento produciendo puedan seguir produciendo y no abandonen y no sequen esos pozos. De lo contrario, el gas se va a acabar muy rápido y vamos a tener que decidir entre seguir exportando al mercado más importante del continente o atender el mercado doméstico, la industria o domiciliaria. No hay gas ni siquiera para las cocinas. Eso se debe remediar con los pozos que están en producción. Simultáneamente, esta misma enmienda a la ley de hidrocarburos nos va a permitir que vengan nuevas inversiones a explorar gas, porque gas hay, pero hay que explorarlo y hay que certificarlo. Hoy día tenemos 4.5 trillones de pies cúbicos de reservas de gas certificadas que no alcanzan en el tiempo para honrar nuestros compromisos. Hay que explorar simultáneamente el gas para poder tener nuevos contratos y renovarlos. Esto va a ser indispensable y de la mano a esto tenemos que obviamente reducir los subsidios, como decíamos en la primera pregunta, a los carburantes. No podemos seguir subsidiando y enriqueciendo contrabandistas sinvergüenzas o que nuestro diésel finalmente termine en otros mercados. Está muy claro que el tema de la crisis energética y la crisis fiscal está totalmente relacionado. No se puede resolver el tema fiscal si no resolvemos el tema energético. Y el tema energético es una verdadera amenaza en el corto plazo a la estabilidad política del país. Por tanto, debe ser resuelto en términos simultáneos y esto debe hacerse a través o contenido a través de un fondo de estabilización que nos permita tener los dólares suficientes en el muy corto plazo para enfrentar esta necesidad. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Juan Carlos Medrano de Súmate. La pregunta en el tema crisis energética, ¿qué políticas propone implementar para restablecer el suministro de combustibles a corto plazo y aumentar de manera sostenible y segura la producción nacional de los diferentes energéticos consumidos en el país? Corre el tiempo, candidato. Hola, y ahora sí. La razón por la que estamos mal es porque tenemos un gobierno corrupto, hay que decirlo. La corrupción se llevó la plata de los bolivianos. Yo los escucho aquí a los candidatos hablando del país de la maravilla. 20 años han tenido para hacerlo, no les dio la gana de hacerlo. Y nos fregaron a todos, y los más fregados fuimos los cruceños, que ni siquiera invirtieron aquí en Santa Cruz. Nosotros vamos a hacer algo, vamos a modificar la Constitución, una reforma parcial. ¿Por qué? Porque vos no podés generar energía y venderla libremente. La Constitución establece que el dueño de toda la energía creada en este país es el Estado. Entonces no podés con eso. ¿Qué empresa extranjera va a venir a invertir en Bolivia? Ninguna. Tenés que modificar, hacer una reforma a la Constitución y lo vamos a hacer. Segundo, hay que darle en la mano a ese famoso intermediario. ¿Cuál es el intermediario que está comprando combustible a nombre de yacimientos, a nombre de Bolivia, y se está llevando la plata de los bolivianos? Lo vamos a sacar, vamos a hacer una auditoría y los vamos a meter presos a los que hicieron daño al Estado. La importación va a ser directa. Ya hemos tomado contacto con empresas que quieren traer combustible puesto en Bolivia, menos de 5 bolivianos. Es una propuesta que la conocen muy bien en nuestro plan de gobierno. Con esto eliminamos las colas, eliminamos la subvención, eliminamos el gasto supuesto, porque no hay subvención en realidad, el gasto supuesto, de los 3.000 millones de dólares que nos saca cada año el gobierno bajo la excusa de que nos está subvencionando algo. Y no vamos a jugar a ser el Estado empresario, que yo voy a poner mañana un tema eólico y mañana voy a ver cómo hago con el tema hidroeléctrico. Vamos a licitar a las empresas que nos brinden el servicio más barato y con ellos vamos a trabajar. Y el Estado va a recibir seguramente regalías, utilidades como parte de la empresa, pero no podemos hacer lo que venimos haciendo estos últimos 20 años. O sea, si estamos en esta situación es por la corrupción. Ningún plan de gobierno va a funcionar. Puede venir un economista, charlártela y mostrarte planes de gobierno. ¿Acaso el presidente no es economista? Es pues economista. Aquí hay que sacar la corrupción. La única forma de sacar al país adelante es sacando a los corruptos. Nosotros vamos a asegurarnos de que tengamos combustibles y que no hayan colas. Número 1. Vamos a asegurarnos de hacer licitaciones internacionales para que los empresarios bolivianos y también los de afuera que deseen invertir en sus terrenos con el tema de energías renovables, energías verdes, lo hagan y el Estado adquiera una energía quizás hasta más barata de la que tenemos el día de hoy. Y no le mintamos a la gente. Para poder hacer exploración
y sacar el producto te lleva 5 años. Y no podés en este momento seguir produciendo a profundidad los pozos que tenemos porque ni siquiera estamos cubriendo los cupos que tenemos de entrega de gas al Brasil. Es más, cada año estamos siendo penalizados porque no estamos entregando el gas que deberíamos estar dando. Entonces, la única forma de solucionar esto es, número 1, importación directa. Y si es necesario, liberar la importación directa a los productores para no poner en riesgo la seguridad alimentaria. Y número 2, sacando la corrupción. Sacamos la corrupción y el país mejora. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Víctor Hugo Núñez del Prado, de la Alianza Libertad y Progreso. El tema crisis energética. La pregunta es la siguiente, Víctor Hugo: ¿qué políticas propone implementar para restablecer el suministro de combustibles a corto plazo y aumentar de manera sostenible y segura la producción nacional de los diferentes energéticos consumidos en el país? Corre el tiempo, candidato. Gracias. Antes del gobierno socialista de Evo Morales, yo tenía un campo petrolero que se llamaba Tatarenda y teníamos 2 refinerías privadas. Se producía diésel de muy buena calidad. En Bolivia tenemos el campo de Sanandita, tenemos Cambeiti, tenemos Tatarenda, tenemos el Yumao. En el Beni tenemos el campo Madre de Dios. Pero el gobierno socialista no quiere producción de diésel en Bolivia porque no hay melea. La melea es importar. Lo mismo pasó en la época del COVID. Todo el país parado, pero el gobierno importó la misma cantidad de diésel, eso lo pueden verificar, como si se consumiera todo el tiempo. Entonces lo que hay que hacer es cortarle las uñas al gobierno. Y yo le hablo que para eso hay que tener dignidad. Dignidad. Yo tengo aquí una medallita de las Fuerzas Armadas, esta es una orden de caballero de la Orden de las Fuerzas Armadas, tengo una medalla del Congreso al mérito social. Entonces, yo sí me siento con la dignidad de llevar adelante el Congreso y de solucionar los problemas con una liberación inmediata de la importación de combustible, porque no importa que el gobierno diga, empiecen a importar, porque después hay 200 trabas más. Necesitamos liberar y la producción va a ser inmediata. ¿Y qué pasa? Los recursos son de los bolivianos. Todos ustedes han escuchado esa falacia. Todos ustedes han escuchado esa falacia. Es mentira. Es mentira. Ustedes, si quieren explotar minerales en el Mutún, no pueden. Si ustedes quieren explotar carbonato de litio, no pueden. Si ustedes quieren explotar petróleo como explotábamos nosotros antes del gobierno socialista de Evo Morales, hoy no se puede. Entonces lo que tenemos que hacer es liberar al mercado a que empiece a producir. Y para eso tenemos empresas nacionales capacitadas. Tenemos empresas con la fuerza, tenemos empresas con la capacidad petrolera para empezar a producir diésel en Bolivia, pero lo que tenemos que hacer es como a los caballos, soltarle la brida al boliviano para que pueda correr, y todos podemos recuperar la dignidad de nuestro país y no estar haciendo esas colas donde la gente no está con su familia, no puede trabajar, no se puede bañar, no puede ir a comer. Todos esos bloqueos organizados por las tropas de narcotraficantes que hacen el quiebre de este país. Todas esas luchas sindicales de odio a los caras, de odio a los empresarios, hay que acabarlas. Es el momento de unir al país. Es el momento de que juntos salgamos adelante y empecemos a producir. Empezamos a hacer lo que sabemos hacer, desarrollo con libertad y con derecha. Gracias, candidato. Es el turno del candidato a la vicepresidencia por Morena, Jorge Richter. El tema crisis energética. La pregunta: ¿qué políticas propone implementar para restablecer el suministro de combustibles a corto plazo y aumentar de manera sostenible y segura la producción nacional de los diferentes energéticos consumidos en el país? Comenzamos, candidato. Bien, Tufi. Precisamente la pregunta dice, ¿qué políticas proponemos para implementar? Y acá sobre lo que hay que reflexionar y lo que hay que construir es cómo se diseñan las políticas públicas, las políticas sectoriales, las políticas de Estado. ¿Cómo se diseñan? ¿Hace cuánto que no tenemos en Bolivia una política de Estado construida expresamente para que tenga una vigencia de por lo menos 25 años? ¿Hace cuánto tiempo? La situación energética en el país es mucho más dramática de lo que las buenas intenciones mencionan como propuesta de solución. A fin de año vamos a aumentar la canasta de importación de combustibles en el país. A fin de año posiblemente se va a importar GLP.
A fin de año vamos a tener que importar jet fuel, porque ya no tenemos hoy en día capacidad de producir. Entonces, existen en el diseño y en la construcción de políticas de Estado, existe una enorme e infinidad de actores con diferentes intereses entre ellos que imposibilitan la construcción de una política sectorial. Hay que modificar la ley de hidrocarburos, hay que retirar a yacimientos del negocio de los combustibles. Entonces, por supuesto que hay que hacer una serie de modificaciones. Alguien decía, vamos a modificar la Constitución, pero modificar la Constitución parcialmente significa ir inclusive a un referéndum para después aprobar esas modificaciones. No es una cuestión de unos días. Entonces, lo verdaderamente importante es y nosotros lo proponemos, es que podamos construir políticas de Estado, políticas públicas, políticas sectoriales, a partir de la convocatoria a diálogos, a partir de la discusión profunda de temáticas y a partir de la generación de consensos que tienen que concluir en el establecimiento de las políticas de Estado. Unos piensan que los recursos naturales tienen que pasar directamente a las posibilidades de explotación de los privados o de las transnacionales, otros piensan que no. ¿Y quién de los dos tiene razón? Los unos, los otros, va a existir un gobierno que quiera imponer aquello con sesgo político, con una mirada ideológica inclusive, o lo podemos o lo tenemos en definitiva que construir entre todos los actores interesados. ¿Quién puede tener razón de si debe ser privado o si debe ser público? Este es un proceso de construcción y el consenso es algo que se construye y del consenso lo que salen son las políticas públicas. Esa es la metodología que vamos a implementar. Gracias, candidato. La última intervención de este bloque corresponde al candidato del MAS, Milán Berna. Tema crisis energética. Candidato, la pregunta es, ¿qué políticas propone implementar para restablecer el suministro de combustibles a corto plazo y aumentar de manera sostenible y segura la producción nacional de los diferentes energéticos consumidos en el país? Corre el tiempo, candidato. Muchas gracias, Tufi. Estamos coyunturalmente en una situación crítica, obviamente reconocemos, porque hay que pisar tierra, hay que conocer regiones y organizaciones, instituciones. No podemos afectar a la población más humilde, a los sectores productores que hoy se esfuerzan en generar producto, garantizar alimento al país. Y uno de ellos, nosotros hemos visto durante este tiempo, por décadas se han concentrado simplemente en gas natural. Queremos cambiar este tema a la energía alternativa. Hay que diversificar también el tema matriz energético. No podemos seguir manteniendo con los recursos no renovables por años. Algún momento se va a acabar nuestros recursos naturales. Hay que pensar en la energía alternativa, hay que pensar en otros recursos de manera limpia, sana para la sociedad. Por un lado, también se ha analizado y se ha discutido con diferentes organizaciones, sectores. El único camino para tomar políticas energéticas y que no afecte al sector productivo, pequeño, mediano y gran empresario industrial, es el diálogo, el consenso. ¿Cómo podemos levantar el tema de la subvención? Con levantar la subvención estamos afectando a aquellos sectores que producen, garantizan alimento al país. Entonces, ¿de qué manera podemos consensuar, llegar a un centro de acuerdo? Es sentándonos con diferentes actores en el marco de la complementariedad, en el marco de la plurinacionalidad. Bolivia es un Estado plurinacional donde diferentes sectores piensen, viven de diferente manera. No todo es igual y no todos viven en las mismas condiciones. Y para eso nosotros hemos pensado modificar algunas normativas y la aplicación de estas normas. ¿Para qué tener normas escritas y si las políticas están mal diseñadas? Necesitamos políticas públicas realmente que nazca desde las bases, que nazca. Uno puede tener 1000 reconocimientos, diplomados, maestrías, si no siente esa cruda realidad de la vida que vive la persona más humilde, aquel empresario que trabaja y genera divisas, ese empresario debe ser patrón, debe ser felicitado a ser reconocido, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en ese plan y está en nuestro programa de gobierno, trabajar de manera inmediata, de manera conjunta. Gracias, candidato.
Así hemos escuchado a los 5 candidatos en esta primera parte. Toca ahora al panel de analistas hacer durante 5 minutos cada uno de ellos y ellas un comentario, alguna pregunta, y luego los candidatos tendrán 3 minutos más para realizar una complementación y cerrar su intervención en este primer foro de candidatos a la vicepresidencia. Vamos a comenzar con los primeros 5 minutos que corresponderán a Misael Poma Pereira, miembro de la Comisión Económica de la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad. Buen día, 5 minutos, por favor. Muchas gracias, Tufi, queridos candidatos, población. Es menester iniciar esto aclarando que no eran 3 preguntas, eran más de 20 preguntas, pero una pregunta por minuto por 10 candidatos, imagínense cuánto tiempo iba a ser. Ha nacido a lo largo de todo un proceso esto, de personas de toda Bolivia, de diferentes plataformas que se involucran en esta situación, y hemos tratado de centrarnos en estos 3 puntos fundamentales, y los cuales ustedes han expuesto ya vehementemente y claramente, que y la mayoría ha encerrado que hay que achicar el Estado, hay que fomentar la privatización o hay que fomentar el ámbito de la buena gestión de las empresas estatales. Eso es, creo que ya lo venimos manejando y lo vemos viendo adecuadamente. Hay propuestas bastante interesantes que van desde la lluvia del programa que ustedes han propuesto hasta propuestas vagas o en algún caso muy genéricas y no han abordado directamente al punto, lo cual me llama muchísimo la atención, y para eso va con la siguiente pregunta que yo tengo que hacerles a ustedes, queridos candidatos. Primero que nada, hablamos de achicar un Estado, pero el Estado es salud, educación y seguridad. ¿Vamos a achicar esa parte del Estado también? Segundo, ¿cuál es su decisión respecto a los bonos que hay, que también son parte del déficit fiscal? ¿Vamos a mantener los bonos? ¿Vamos a reducir los bonos? ¿Vamos a prestarnos para mantener los bonos? Y por último, como futuros presidentes de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, de la Asamblea Legislativa, ojo, no estamos hablando con simplemente candidatos que van a tomar decisiones, sino ustedes van a conciliar que hoy en día la Cámara Alta y la Cámara Baja es un tema pluricultural. ¿Cuál es su estrategia legislativa para afrontar el déficit fiscal, para afrontar el tema de los bonos, para afrontar el tema de la educación, salud y seguridad? ¿Y cómo plantean hacer con los diferentes colegas con los cuales se van a sentar en la Asamblea Legislativa? Muchas gracias, Tufi. Vamos a pasar ahora a la intervención de 5 minutos de la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco. Muchísimas gracias, Tufi. Muy buenos días a todos, a los candidatos y al público asistente. A ver, el segundo eje que se ha tocado ha sido el tipo de cambio y balanza de pagos. A cada una de las preguntas, cada uno de los candidatos ha respondido, creo que confundiéndose otra vez con el tema del déficit fiscal, pero la pregunta real, y lo mío va a ser súper corto, es de cuáles son las medidas concretas que se proponen a corto y mediano plazo. Ustedes han dicho, cada uno de ustedes, de que van a poner el bolsín a funcionar, van a reforzar las reservas internacionales, pero no dicen un cronograma de acciones. Y nosotros necesitamos saber cronograma de acciones. 1, 2, con una asamblea diversa, porque eso es lo que van a tener. ¿Cómo van a lograr que el resto vaya en consecuencia del planteamiento que ustedes van a dar? 3, no hemos hablado de la desinstitucionalización, y para que funcione el tema del Banco Central y que deje de haber un régimen de interinato, ¿cómo van a designar al nuevo presidente del Banco Central? Y que obviamente deje de ser una institución que está supeditada a lo que vaya a decir el Ejecutivo. Eso. Gracias. La última intervención es del analista Raúl Velázquez, analista de la Fundación Jubileo. Gracias, Tufi.
Buenos días a los candidatos, un gusto poder compartir con ustedes, también a la población que nos mira. Bueno, Bolivia ha confundido, ha limitado en realidad la política energética a la política hidrocarburífera por 20 años. Nos hemos centrado solamente en la política hidrocarburífera y además los hidrocarburos para el gas, ¿no? Solamente nos hemos focalizado en gas y el gas además como generador de renta, ¿no? De excedente económico, pero no como un energético, ¿no? El gas es un energético en realidad. Entonces, ahí hay que considerar que, además de ello, el 80% del consumo energético actualmente en Bolivia depende de hidrocarburos, ¿no? Principalmente diésel, gas natural y gasolina. En el caso del diésel, de cada 10 litros que se consumen en Bolivia, 9 son importados. En el caso de la gasolina, de cada 10, 7 son importados. En el caso del gas natural, que todavía tenemos algo de autarquía en eso, estamos muy cerca de dejar de poder producir todo lo que el mercado interno consume. Y por lo que he escuchado yo de las propuestas, lo que he escuchado también de ustedes, claro, yo entiendo que en el corto plazo van a tener que asumir el desafío de provisionar combustibles a la población. Pero no podemos limitar a Bolivia solamente a convertirse en un país importador de combustibles. O sea, el problema no es solamente tener divisas para poder importar combustibles, sino el punto acá es recuperar nuestra autarquía energética, poder otra vez producir todos los energéticos que Bolivia consume. Y en ese sentido, una pregunta que tengo yo es, ¿qué aspectos, bueno, proponen solamente reformar la ley o una nueva ley de hidrocarburos, particularmente? Si es que fuese una nueva ley de hidrocarburos, ¿proponen ustedes modificar el régimen fiscal? Es algo que sin duda ha sido muy polémico en el país. La política hidrocarburífera ha sido rentista, estatista y centrada en el gas. Mi pregunta es si piensan modificar o proponen modificar desde el legislativo el régimen fiscal. Los roles dentro del sector hidrocarburos también, mi pregunta es si piensan modificar los roles en la ley. ¿Qué rol le darían a YPFB? ¿Qué rol le dan a la empresa privada? ¿Qué rol le dan a la agencia de hidrocarburos en el país? Y finalmente, el tema de la política energética. Bolivia no tiene una política energética. Tenemos dos leyes sectoriales, una de hidrocarburos que es del 2005, que sigue vigente, una ley de electricidad que es del 94, que sigue vigente. Ninguna responde a la realidad ni nacional, ni regional, ni mundial. Entonces, quisiera ahí también saber si es que ustedes han planteado, han pensado en una política energética que esté plasmada en una ley, en una norma que marque los parámetros mínimos que debería tener una política energética. Me refiero a seguridad energética, autarquía, diversificación, suficiencia energética, ¿no? Porque no podemos caer tampoco en pobreza energética. Entonces, ese sería el complemento de la pregunta. Gracias, Tufi. Bueno, gracias. Bueno, he anotado como 8 preguntas para 3 minutos de cada candidato. Mi propuesta es, considerando que hay ausencias y se ha ganado tiempo a partir de esas ausencias, quizás irnos a 4 en la respuesta, que implica además el cierre de cada expositor. Si están de acuerdo, lo podemos hacer tanto los organizadores como los candidatos, en vez de 3, 4, para que corra el tiempo, por favor. Dada la cantidad de preguntas, que recuerdo algunas, ¿qué van a hacer con los bonos? ¿Qué van a hacer con el recorte? ¿Si va a alcanzar a la salud y a la educación? ¿Qué van a hacer con la ley de hidrocarburos? ¿Qué cronograma tienen de actividades o acciones en el corto plazo? Son algunas de las que he logrado alcanzar. ¿Y cómo van a construir la gobernabilidad, que en este momento no existe? Son algunas para recapitular. En ese sentido, propongo comenzar otra vez ya con José Luis Lupo, dado que Milán ha tomado 2 veces el turno en el arranque. Y eso, José Luis, entonces contabilizamos a partir de este momento hasta 4 minutos. Si quieren, usen menos, por supuesto. Esto implica el cierre también de su intervención. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Voy por orden de las preguntas. Achicar el Estado, sin duda, hay que achicar el Estado. Tenemos un Estado obeso y un sistema productivo raquítico. Eso es totalmente insostenible. Hay que invertir eso y para eso hay que achicar el Estado y quitarle toda la gordura. Sabemos que los gastos son inflexibles a la baja en el Estado. Salud, educación y seguridad es bastante inflexible. Pero una mínima identificación del decreto que ya hemos propuesto nos ahorra 2.480 millones de bolivianos y permite hacer sostenible los bonos sociales. Por tanto, se puede achicar. Las empresas públicas deficitarias se deben cerrar y las empresas públicas estratégicas tienen también una gordura inmensa. Solamente Yacimientos tiene como 8.000 supernumerarios. Entonces, obviamente, el gasto
todo es posible reducir, no es totalmente inflexible y creemos que se puede hacer. Repito, los bonos sociales se deben hacer sostenibles reduciendo el gasto y estamos en completa disposición de mantener los bonos sociales. En términos de lo que es el tema que preguntaba Claudia sobre el tema del tipo de cambio, es tal vez la política más delicada que hay que verla, porque mover el tipo de cambio, si es que hay un pass-through a la inflación, no sirve para nada. Es un esfuerzo que se quema completamente, pero no solo eso, se arriesga el sistema financiero. Tenemos una cartera en dólares, tenemos contratos en dólares, se cambia toda la contabilidad del país, es absolutamente delicado. Por tanto, este cierre macroeconómico entre los macroprecios, tipo de cambio, tasas de interés, salarios, tiene que ser completamente consistente, no es un ejercicio de improvisación de ninguna manera y debe hacérselo con el cuidado que merece. Por tanto, la unificación cambiaria, y en el caso argentino que alguien ponía como ejemplo, el cepo cambiario se mantuvo casi un año hasta que tenías las condiciones en reservas y en precios relativos para poder soltarlo. Yo creo que el tema está muy claro en la filosofía. No existe, tiene que haber una unificación cambiaria, tiene que ser un tipo de cambio de flotación sucia, como se llama, un crawling peg, y tiene que haber un instrumento que mantenga, como se tenía antes el bolsing, de expectativas adaptativas donde se depreciaba 2 centavos por semana, que si se hubiera seguido haciendo eso en vez de que demagógicamente fijarlo cuando teníamos déficit en cuenta corriente que era insostenible, estuviéramos hoy día en un tipo de cambio de 13 o 12.50 bolivianos y no tuviéramos este atraso salvaje que hoy tenemos, que es completamente nocivo. Finalmente, sobre el tema energético, reitero nuevamente, para mí el tema energético es una prioridad absoluta como país, no solamente seguridad energética, sino el riesgo de una crisis verdadera de desabastecimiento energético y el origen de nuestra crisis fiscal. Se debe cambiar todo esto, pero hay que diferenciar claramente, es un tema de cortísimo plazo el enfrentar las necesidades energéticas, la importación de combustibles, liberalizándolo, obviamente dejando que los privados sin ninguna traba puedan importar, quitando toda la corrupción con los subsidios que se tiene. Obviamente eso es en el cortísimo plazo y resolver el tema del gas. El gas hoy día no es solamente consumo doméstico, industrial y de exportación, sino también de generación de energía eléctrica. En el mediano plazo se tiene que cambiar la matriz energética. Aquí me paro porque quiero hacer un cierre rapidísimo sobre el tema. Estamos en un avión en llamas. Totalmente en llamas. Los que han prendido llamas, las llamas en el avión también están en el avión, aunque no den la cara. Por tanto, no podemos improvisar. Hay que aterrizar este avión, hay que hacerlo con responsabilidad. Cuando me preguntan sobre el modelo del MAS, yo nunca encuentro cuál es el modelo. No había modelo de acumulación de capital, era un modelo donde cada proyecto que se escogía era el que podía robar más. Por tanto, hay que no solo cambiar el modelo, hay que instalar un nuevo modelo. Candidato. Gracias, José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Unidad. El turno para este cierre, respuestas a las preguntas que han hecho los analistas, corresponde a Juan Carlos Medrano, de APB Súmate. Bueno, a ver, hay que entender de que Bolivia, por tradición, es un país extractivista primario exportador. Nosotros sacamos la materia prima, la vendemos. Y vivimos de esos recursos. Desgraciadamente, se malgastaron la plata, la corrupción se llevó más de 400.000 millones, y esta situación nos ha dejado en lo que estamos el día de hoy, o sea, rogando en una cola por combustible porque no hay dólares para comprar, rogando que las cosas bajen de precio porque, claro, también el que importa necesita dólares. Hay una situación bastante compleja. Y la única forma de solucionar, o sea, no es que con una sola medida vas a solucionar todos los problemas del país, no, tenés que aplicar un conjunto de medidas. Pero en este momento lo más importante, y para darle certidumbre a la gente, es que tenemos que tener divisas en el mercado, tenemos que tener dólares en el mercado. Por eso decíamos nosotros de que una de las primeras propuestas que vamos a hacer es el ingreso de estos 10.000 millones, como ya se hizo con el tema del gas, con la venta anticipada por el tema del litio. Pero no solo eso, tenemos que hacer la modificación, hay que hacer reformas parciales. ¿Por qué? Porque hay que darle esa seguridad jurídica a las empresas extranjeras para venir a invertir en Bolivia. Ariel Aguilar es el jefe de operaciones en Aramco, una empresa de Arabia, de las más grandes petroleras.
Ellos han estado en Santa Cruz, están interesados en venir y traer miles de millones de dólares, pero con la legislación actual no se puede, no podemos hacerlo. Y esto no significa de que la política por los próximos 20 años va a seguir siendo extractivista, primaria y exportadora. No, pero es lo que tenemos a mano en este momento para resolver los problemas urgentes. A Javier Milei le llevó más de un año sacar su primer crédito. El país no aguanta un año más en esta crisis. Tenemos que traer los dólares de forma inmediata. Y la única forma es acudiendo al modelo que tenemos mientras fortalecemos la exportación no tradicional para que te ingresen divisas. Desgraciadamente, en estos últimos 20 años que ha manejado el gobierno del MAS, no solamente que no invirtieron en exploración, sino que también ahogaron a los sectores productivos, a los sectores exportadores, al empresario privado. Y no solamente que sea de Santa Cruz, de La Paz, de Potosí, de Tarija. ¿Por qué? Porque ellos querían monopolizarlo el negocio. Y entonces empezaron a quebrar, empezaron a dejar de invertir en Bolivia, empezó a irse el capital boliviano. Referente a si vamos a achicar salud y educación, no vamos a tocar salud y educación. 26.000 millones van a seguir siendo el presupuesto que vamos a manejar en educación y en salud, pero sí vamos a achicar la burocracia en educación. Porque para que tengan idea, con esos 26.000 millones que se manejan en educación, da para que cada estudiante pague $100 de mensualidad en una escuela privada. Entonces no es posible que gastemos lo mismo que gastan las escuelas privadas, pero que la educación pública sea pésima. Entonces hay algo mal, y eso es la burocracia estatal. Hay que quitar al Estado y fomentar el tema del empresariado privado. O sea, no podemos nosotros competir con los empresarios privados, eso es un error. Segundo, el tema de mantener los bonos lo vamos a mantener, pero para que sepamos cuál es el problema. De cada 10 bolivianos que recauda el Estado, 8 bolivianos se quedan con el presidente y su gabinete, 8 bolivianos. 2 bolivianos se dividen entre los 9 departamentos y 14 universidades. A cada departamento le tocan 10 centavos. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar y cómo vas a atender las necesidades de todo un país si te quedas con 8 pesos de cada 10? Vamos a profundizar las autonomías, vamos a romper los candados para que estos recursos lleguen a todos los departamentos. ¿Cómo vamos a lograr que los de la Asamblea voten por las propuestas? Es que en este momento ya la Asamblea no va a defender a un partido político, ya no van a defender a un candidato a presidente, van a defender los intereses del Estado. En este momento, ¿por qué se peleaba la Asamblea? Porque unos decían queremos apoyar el paquete de leyes para quemar toda la chiquitanía, y otros decían no, esa era la pelea. Pero cuando tenés una ley que va a favorecer a todos los bolivianos, como la modificación del Código Tributario, como la ley financiera, la ley de inversiones, nadie se va a oponer, porque todos sabemos que necesitamos divisas en este momento. Gracias, candidato. Toca el turno para cerrar del candidato Víctor Hugo Núñez del Prado de la Alianza Libertad y Progreso. Tiene 4 minutos, Víctor Hugo. Gracias. Van a disculpar, estoy afónico. El presupuesto para nuestros estudiantes en Bolivia el año 2025 fue de 31.000 millones de dólares. Quiere decir que cada estudiante nos cuesta 1.300 bolivianos. Y estoy poniendo a todo de la escuela privada dentro de ese censo. Quiere decir que un estudiante de una escuela pública está rondando los 1.800 bolivianos. Entonces, la administración educativa tiene que pasar a mejorar el servicio, a mejorar la alimentación, a mejorar la salud de nuestros estudiantes, porque el presupuesto existe. Y lo que tenemos que hacer es cortar la corrupción que se está generando hoy en día en el sistema educativo. Respecto al tema energético, yo hace muchos años, cuando era más joven, pusimos la primer planta de biodiesel de Bolivia y entramos con 2 trabas muy grandes, grandísimas. El biodiesel se fabrica con metanol y con una soda cáustica y ninguno de los dos se pueden comprar por la maldita ley 1008. Entonces, todos los agricultores que tienen su propiedad a 300 kilómetros de la ciudad, ellos pueden fabricarse su propio combustible y mantener sus tractores, sus camiones, sus cosechadoras y sacar adelante su campo, pero no se lo permitimos con la legislación actual. Eso hay que hacer una modificación para que entremos al Congreso. Yo creo que ningún cocalero se va a oponer a que anulemos la ley 1008. El tema de autos eléctricos. Tenemos actualmente, de acuerdo al balance energético de nuestro país, un superávit eléctrico. Tenemos más producción energética de la que estamos consumiendo. Entonces vamos a proponer una movida inmediata para que, ahorita ya no se paguen impuestos para la importación de autos eléctricos, pero vamos a dar energía
eléctrica gratuita para los autos eléctricos. Y ahí ustedes van a decir, ya me salió socialista el Canva. No, esperen. Lo que pasa es que cuando un auto a gasolina me consume 20 litros, me cuesta a mí como Estado $20. Eso es lo que yo tengo que subvencionar y la plata se va afuera. Prefiero que no me va a costar a mí como productor de energía eléctrica los $20. Prefiero que el dinero se quede en nuestra patria y fomentar el cambio de la matriz energética de combustible fósil y gasolina a eléctrico. Ahora, obviamente no vamos a poner surtidores en todas las esquinas del país, o sea que en otros lados ellos van a comprar a productores privados que van a tener sus surtidores eléctricos. En el tema de la normativa de hidrocarburos, sí o sí tiene que haber una actualización. Eso lo dijimos desde un inicio, porque gracias al gobierno de Evo Morales se embromó la participación privada en el giro económico de los hidrocarburos. Se prohibieron las refinerías privadas, se prohibió la explotación por parte de privados, se prohibió la exportación por parte de privados. Entonces hay que hacer una actualización de esa normativa de una manera inmediata. Yo creo que con eso estamos entendiendo lo que hay que hacer en nuestro país. Lo primero es una ajustadita al cinturón, sincerarse, darse cuenta que el gobierno es una máquina de robar y es una máquina de quebrar empresas bolivianas. En ese sentido, para también ayudar a la economía democrática de los bolivianos, vamos a nacionalizar, no se asusten, las licitaciones. Hoy en día todas las licitaciones están dirigidas para los de afuera. De aquí en adelante vamos a trabajar bajo el sistema EPC, Engineering Procurement and Construction, donde el contratista solamente va a garantizar su costo administrativo y no los valores constructivos de la obra. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno del candidato a la vicepresidencia, Jorge Richter, de la sigla Morena. Jorge tiene 4 minutos para su intervención final. Gracias, Tufi. Misael nos hablaba sobre qué pensamos de achicar el Estado, siendo el Estado salud, seguridad y educación. El Estado tiene 451,000 ítems entre el Estado central, el Estado subnacional, regional y municipios. De allí hay que mirar a los maestros, hay que mirar a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la educación, al personal sanitario, etcétera. Tenemos 380,000 ítems aproximadamente. ¿Cuánto es lo que queda? 70,000 que están distribuidos en toda la administración del Estado. A ver, hay que mirar quién va a empezar a recortar ese Estado, porque nadie dice nunca si se va a recortar, por ejemplo, también a través de las Fuerzas Armadas o solamente se quiere retirar gente. No es el problema el tamaño allí del Estado. Las empresas públicas, está dicho, ya lo hemos hablado, cómo van a ser administrados, pero el déficit fiscal no está dramáticamente allí. Lo segundo, si se van a mantener los bonos, se gasta aproximadamente 5.300 millones de bolivianos en bonos y es la política social de nuestro país. Solamente hay que mirar cómo son las condiciones de vida de muchos de los bolivianos y si estos bonos son todavía importantes. En nuestro criterio, por supuesto que sí. Y ahí también Misael preguntaba sobre como futuro vicepresidente o presidente de la Asamblea Legislativa, cómo se va a estructurar o cómo se van a enfrentar estos 3 temas. Y recojo ese criterio para dar una respuesta a lo que Claudia Pacheco señalaba respecto del tipo de cambio. No es que se haya confundido con el déficit fiscal, sino la necesidad, usted dice, de la hoja de ruta. Pero la siguiente pregunta a esa hoja de ruta es: ¿cómo en una asamblea tan diversa se va a poder establecer esa hoja de ruta? No puede haber una hoja de ruta si no tenemos todavía la composición de la asamblea, pero la metodología, Claudia, que es lo verdaderamente importante, pasa por la construcción de diálogo, análisis profundo y construcción de consensos. La Asamblea Legislativa tiene que ser un eje y un vértice de la construcción del diálogo y a su vez de la construcción de políticas sectoriales, públicas y nacionales en el país.
El señor Velázquez nos señalaba y nos decía si vamos a trabajar una nueva ley de hidrocarburos, cómo va a ser el régimen fiscal, los roles de yacimientos de la ANH y si la nueva política energética va a estar en una ley. ¿Cómo se construye esa ley también? ¿Entre un solo actor que puede ser el gobierno central o entre el conjunto de actores que tienen criterios distintos y diversos en nuestro país? Esto último, la metodología es el diálogo, la discusión profunda, la construcción de consensos y el diseño y establecimiento de políticas públicas, políticas de Estado como forma prioritaria. Tiene que haber gobernabilidad y la gobernabilidad no es únicamente una cuestión de número legislativo, la gobernabilidad es consensos en la Asamblea Legislativa y consensos en la sociedad boliviana, porque también hay una gobernabilidad de calle. El que no la quiera mirar o no la quiera visualizar o la reduzca a una cuestión de orden está equivocado en el país que se imagina. Y yo terminaría solamente diciendo, todo esto de decir que se requiere que se sustituya inmediatamente con lo privado la economía que viene desde el Estado, que se retire lo público. Eso es un proceso. El que imagina que es de un momento para el otro no conoce lo que significa el Estado, tampoco conoce los procesos. Y este Estado que nos están proponiendo de privatizaciones extremas ya lo hemos vivido en los años 90 y ha sido el Estado del empobrecimiento. Gracias por su intervención. El turno final es de Milán Berna, candidato a la vicepresidencia por el MAS. Muchas gracias, Tufi. Agradecer a Raúl, a Claudia, a Michael por la participación y algunas consultas de manera general. Durante estos años hemos visto un Estado con un pensamiento no por el pueblo, un Estado donde ha estado haciendo sufrir a las familias más humildes. Necesitamos un Estado eficiente, un Estado donde se acabe la corrupción, la burocracia y la inseguridad. Hoy muchos ciudadanos y ciudadanas van a tocar las puertas de las instituciones, pero no tienen respuesta. Entonces sigue siendo un Estado colonial, sigue un Estado donde las normativas están enraizadas. Hay que cambiar. ¿Y cómo cambiamos? En el marco de la complementariedad debemos cambiar mediante el diálogo, el debate, cómo queremos el Estado. Un Estado eficiente, responda a las necesidades del sector de nuestro país. No es lo mismo Oriente-Occidente, no es lo mismo industrial y el pequeño productor. ¿De qué manera podemos responder a la ciudadanía? Eso es dinamizar el tema del Estado eficiente. Por un lado, preguntaban el tema de los bonos. Hoy los resultados de los bonos han impulsado que niños, mujeres y adultos con este apoyo, incentivo, continúen, tengan por lo menos un acceso a acceder al pan. No podemos marginar al sector más humilde. No podemos dejar abandonados a los niños, estudiantes. Tenemos que fortalecer. Y esto tiene que fortalecerse en el marco reactivando el aparato productivo. ¿De dónde sale el dinero para poder garantizar los bonos? Tenemos que garantizar el aparato productivo y justamente para eso trabajamos en el tema de crédito. El crédito tiene que ser para reactivar el aparato productivo. Y la reactivación del aparato productivo significa ya no más programas y proyectos paternalistas subsidiarias. Hoy regalando un motocultor, una pala, una picota. No, el Estado tiene que hacer seguimiento, asistencia técnica, mecanización, transferencia de recursos y abrir mercado para aquel productor. ¿Acaso el pequeño productor no tiene derecho de ser empresario? ¿Acaso el pequeño productor, aparte que subvenciona alimento a las ciudades, no tiene derecho a ser asistido por el Estado? Entonces yo creo que eso hay que tomar mucho en cuenta. El tema por eso hemos pensado, y está en el programa de gobierno, el tema de la ley de inversiones. Tenemos que modificar la ley de inversiones. El Estado no puede achicar, no puede monopolizar, en eso estoy de acuerdo con algunos, no puede monopolizar y coartando los emprendimientos, aquellos hermanos privados o que tienen ese emprendimiento y no tengan ese acceso a poder generar mayor recurso y dinamizar la economía. Por último, quiero señalar este tema. La Asamblea Legislativa es el núcleo, es el centro democrático donde se concentra el voto popular, la confianza de la ciudadanía. Y ese asambleísta, sea diputado o senador,
una vez ser elegido, debe pensar en su país más allá de los intereses partidarios o personales. En la Asamblea Legislativa, donde se diseña, se discute, se decide la política, qué tipo de Estado queremos. Y no es posible, como hoy tenemos asambleístas, algunos malos asambleístas haciendo bochorno, obstaculizando el desarrollo del país y ganando jugosos sueldos. ¿Y qué es de la familia más humilde? ¿Y qué es de aquel hermano, hermana, emprendedor que trae divisas? Por eso queremos articular eso en el marco de la complementariedad. Hay una palabra que nosotros los aymaras decimos, siempre debemos dialogar. Gracias, candidato. Bueno, de esta manera estamos llegando al cierre de este primer foro de candidatos a la vicepresidencia de Bolivia. Este primer foro que ha sido organizado por la plataforma Transparencia y la Honestidad, que aglutina a 75 instituciones de la sociedad civil boliviana que han trabajado en las preguntas, en la descripción de los temas, fundamentalmente centrados en la economía boliviana. Quiero empezar agradeciendo a los 5 candidatos a la vicepresidencia que han estado aquí, primero por la demostración de su voluntad democrática a presentarse y exponer su oferta electoral. Quiero lamentar la ausencia de 4 de los candidatos en este primer foro de los candidatos vicepresidenciales. Tendrán sus razones. Esto ha sido, como decía al comienzo, validado por el Tribunal Supremo Electoral. Uno de estos candidatos que ha estado presente hoy, uno de los candidatos, tiene grandes posibilidades de llegar a la vicepresidencia del Estado. Si lo decía así, el voto de los bolivianos. Los otros tendrán que desempeñar un rol de la oposición. Pero ambos roles serán fundamentales porque les va a tocar, van a ser responsables de la gobernabilidad del país que en este momento está muy deteriorada. Así que con esas consideraciones quiero marcar, porque esta mañana se han visto, por supuesto que diferencias democráticas en el marco de la lectura del tema de la economía, se han visto, ustedes han podido percibir el contraste de opiniones, de visión del país. Sin embargo, quiero marcar consensos mínimos que se han escuchado esta mañana porque de eso se trata, el futuro inmediato y la urgencia en relación a la economía boliviana. ¿Qué consensos mínimos se han escuchado? Hoy debo mencionar primero consensos mínimos o acuerdos aquí mencionados como la necesidad justamente de construir esa gobernabilidad que está deteriorada. El segundo consenso que se han escuchado aquí es la urgencia de restablecer un diálogo intersectorial en el país. El tercer consenso, un necesario ajuste de costos y gastos que han aumentado el déficit fiscal. Diferencias en realidad a cómo hacerlo, el tamaño, también se han escuchado, pero hay consensos mínimos. Y finalmente las reformas de ciertas leyes que son fundamentales. Menciono la de hidrocarburos, por ejemplo, hay consensos en los 5 candidatos vicepresidenciales. Finalmente quiero anunciar que estas actividades democráticas continuarán en los siguientes días en el Foro Ambiental de Cochabamba, el 22 de julio, también organizado por las plataformas, el Foro Social en la Ciudad del Alto para el 25 de julio y finalmente el Foro Político Institucional en La Paz el 30 de julio. Son actividades que quedan en el marco de la previa a la elección presidencial. Gracias a todo el país, a los candidatos por haber presenciado este primer foro, gracias a los asistentes y bueno, que viva la democracia. Gracias, candidato. Gracias.